Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre, antes de empezar, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida a todas. Espero de corazón que los vídeos os ayuden y os orienten. Si consideráis que este vídeo le puede interesar o ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, pues darle a like, que siempre podéis ayudar al canal. Bien, antes de empezar voy a dar el nombre de la persona ganadora de esta semana. En este caso es Ana Tena Sis. Ana, estoy muy contenta que haya salido ganadora. Recuerda que te tienes que poner en contacto conmigo a través del correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información o a través del WhatsApp que también tienes aquí en la cajita de información. Así que espero tu contacto para poder realizar esa consulta o una pregunta totalmente gratuita conmigo, ¿de acuerdo? Bien, y ahora sí, voy a enseñaros el tarot que vamos a utilizar, que es The Good Tarot. Y el oráculo que vamos a utilizar. Muy bien, pues lo que vamos a hacer hoy es, como siempre, el consejo que subo de qué me aconseja el tarot esta semana. Es un mensaje canalizado, ya lo sabéis, para los que me seguís, y para aquellos que sois la primera vez que lo veis, pues son mensajes que son canalizados a través del tarot, ¿de acuerdo? Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la angelita, y la opción número 2, que es el cuarzo de roca. Ya sabéis que no doy mucho tiempo para escoger, con lo cual ir directamente a la opción que más os resuene. También os digo siempre que podéis ver dos opciones, evidentemente. Eso ya va a depender de lo que vosotros sintáis, pero es muy importante que os quedéis con aquello que tenga una resonancia si veis dos opciones, tanto si veis una también. También recordaros que nunca se puede comparar una tirada personal a una tirada generalizada, ya que estos mensajes que canalizamos aquí son mensajes que llegan pues a las personas que están en sintonía vibracional con el momento actual, ¿de acuerdo? Con lo cual esto es muy importante entenderlo, que al ser generalizado pueden haber cosas que os resuenen o simplemente que no haya nada que os resuene. Si no hay nada que os resuena, pues no pasa nada. Lo dejáis pasar y no pasa absolutamente nada. Deciros también que aunque yo lo subo semanalmente, los interactivos son atemporales. ¿Qué quiere decir? Que da lo mismo cuando lo veas. La información siempre nos llega cuando estamos preparados, con lo cual esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, pues dicho esto, vamos a apartar esta segunda opción. Colocamos aquí la angelita y vamos allá. Bien, para aquellas personas que hayáis escogido la opción de la angelita, piedra número 1, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué me aconseja el tarot esta semana? Vamos a ver qué canalizamos. Bueno, fijaros, es una semana para tomar conciencia sobre todo del lugar en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Quiero decir, es como que debemos de observar desde qué lugar estamos partiendo, desde qué lugar estamos en este momento y intentar llevar hacia adelante aquello que nosotros ya tenemos en mente, pero desde un lugar más equilibrado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Puede ser que nosotros hayamos estado viendo con claridad situaciones que anteriormente no éramos capaces de ver o de tomar conciencia, porque la situación nos tenía tan ofuscados, nos tenía tan atados a una situación determinada, que no podíamos ver con claridad. Entonces esta semana sí que vamos a ver con claridad
pero también nos va a ayudar a que esas acciones, esos movimientos que nosotros queríamos tomar, los veamos desde una perspectiva, digamos, como más relajada, como más tranquila. Esta claridad que vamos a tener nos va a ayudar a poder ser mucho más conscientes de que los movimientos que debemos de realizar deben de ser pensados en referencia a lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué digo esto? Porque no es un momento o una semana como para hacer acciones precipitadas sin estar pensadas y meditadas, ya que tenemos una semana en la que nos vamos de alguna manera como a iluminar y va a ser muy interesante poder ver esto desde esa perspectiva, ¿de acuerdo? Vamos por partes. Esta primera carta nos habla de una situación en la que nosotros nos hemos sentido como atrapados o enganchados a una situación que no podíamos soltar fácilmente, ¿de acuerdo? Es como que es muy posible que hayamos tenido una sensación incluso de dolor, de inquietud, de sufrimiento ante circunstancias o situaciones que se han ido desarrollando y que nosotros no sabíamos cómo salir de ahí, ¿no? Eso no implica que nosotros tuviéramos claro que queríamos hacer algo, que nos queríamos dirigir hacia algún lugar determinado o que queríamos hacer algún tipo de acción, pero es como que teníamos esa sensación o incluso físicamente había un impedimento para poder avanzar, ir hacia ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces, había muchas hipótesis, posiblemente hemos hipotetizado mucho respecto a todo esto, ¿no? A esta situación que nos tenía atados y hacia dónde nos queríamos dirigir, cómo lo haríamos, de qué manera nosotros avanzaríamos, en qué circunstancias lo haríamos o no lo haríamos todavía. Era todo como una sensación que estaba todo en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, ¿no? El estar pensando en de qué forma, de qué manera yo podría avanzar cuando se dé esa oportunidad, cuando se dé ese movimiento para poder yo accionar, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos estaría hablando realmente esta carta. Esta otra carta nos habla de el momento, digamos, más actual, ¿no? Nos habla de que vamos a poder ver con claridad una situación que anteriormente no podíamos ver, porque estamos ofuscados, o sea, incluso podría deciros como que teníamos como una venda en los ojos. Aunque nosotros estábamos viendo determinadas situaciones o opciones, aún así teníamos una cierta venda en los ojos. No podíamos ver con la claridad que vamos a poder ver. Esto nos lleva a que también es el momento de que nosotros tomemos conciencia de toda esta situación y de todo este proceso que hemos estado viviendo o experimentando en este último tiempo. Es como que podamos mirar esto desde la perspectiva de que, aunque no lo hemos estado pasando bien, aunque la situación no ha sido sencilla ni ha sido quizás muy favorable para nosotros, todo era necesario para este justo momento, para el momento en el que se llega ahora. Entonces, ver esto con esta perspectiva, entender que ahora es el momento correcto y el idóneo para poder avanzar y dirigirnos hacia ese movimiento que nosotros queríamos hacer, nos va a ayudar a poderlo hacer, digamos, con mucha más consciencia y con una perspectiva distinta a la que estábamos mirando anteriormente, porque antes, como os decía, habíamos hipotetizado mucho, teníamos como muchas ideas, muchos pensamientos para hacer esto, para hacer este movimiento, pero esto nos va a dejar ver con claridad que el movimiento tiene que ser desde un lugar distinto al que habíamos pensado, y esto es lo que nos va a dar de alguna manera el triunfo, ¿no? El éxito, el que el resultado sea mejor. Porque si lo lleváramos a cabo como lo habíamos estado pensando o como estábamos de alguna manera dándole vueltas en la cabeza, es muy posible que hubiese sido más como un salir corriendo de la situación que no como una solución verdadera, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante lo que nos puede aportar o la visión que nos puede aportar
energéticamente esta carta. También es un momento para que nosotros, a raíz de estas conclusiones a las que vamos a ir llegando, que vamos a ir, digamos, teniendo cada vez con más claridad, podamos hacer esos movimientos con una seguridad mayor y, como os decía, con una, digamos, responsabilidad, podríamos decir, aumentada ante nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que mirar por el bien de nosotros mismos, más que el resultado que vayamos a obtener, ¿de acuerdo? Que también es importante, pero más que pensando en ese resultado que vayamos a obtener, es en las necesidades que yo tengo en este momento, qué es lo que yo realmente necesito y qué es lo que yo realmente quiero hacer y cómo quiero hacer eso. No desde cómo debería de hacerlo para llegar ahí, sino cómo quiero yo vivir la experiencia, cómo quiero yo llegar ahí y con qué normas yo quiero llegar ahí, con mis normas personales. Es como que el movimiento tiene que estar sujeto no solamente hacia donde me quiero dirigir, sino también de qué manera quiero llegar a ese lugar, cómo quiero yo vivir esa experiencia. ¿La quiero vivir desde el dolor y desde el sufrimiento o desde el disfrute y desde la experiencia de llegar a ese lugar, ¿no? Esto sería una manera mucho más adulta, mucho más responsable de hacer ese movimiento, ¿de acuerdo? Fijaros que la última carta es el sumo sacerdote. Esto nos habla mucho también de que, bueno, es un momento para que nosotros nos equilibremos. Es un momento para que nosotros trabajemos la justicia con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos de una vez justos con lo que realmente necesitamos y queremos. Es muy importante que nosotros, ante este cambio, ante esta situación que nos trae un cambio importante en nuestra vida, porque esto nos va a generar un antes y un después en nuestra vida de forma positiva, porque las cartas nos hablan de que hay una evolución positiva hacia donde nos dirigimos, ¿de acuerdo? Es un momento para hacer justicia con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que nos habla de mirar a nuestros personajes, aquellos personajes que nos hayamos creado para sobrevivir, para protegernos, para sentirnos de alguna manera como poco vulnerables ante la sociedad o ante las personas que tenemos alrededor, y ser más conscientes de lo que realmente nosotros queremos y necesitamos. Debemos de conectar con nuestra verdadera esencia y ser lo más genuinos o genuinas posibles desde el punto de vista de hacer aquello que nosotros queremos, no tanto lo que esperan los demás o esperando la aprobación o la aceptación de los demás, sino más bien qué es lo que yo quiero y ser lo suficientemente coherente y valiente con uno mismo para hacer aquello que quiere hacer. No es tan importante lo que los demás piensen, sino lo que tú piensas. Por eso es importante que hagas ese trabajo, porque va a venir muy bien esta semana energéticamente. La energía te va a venir muy bien para hacer este posicionamiento y este movimiento que quieres hacer, que al final te va a aportar claridad y te va a ayudar a hacer un cambio importante en tu vida, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, han caído dos cartas y las vamos a dejar. Ha caído la carta de Eiren, la paz, y de Kali, finales y principios. Bueno, muy interesantes. Fijaros, esta primera carta nos dice, no hay necesidad de preocuparse, todo está saliendo muy bien. Bueno, esta carta nos viene a decir que es importante que fomentemos estar en armonía y estar en paz con el proceso que vayamos a vivir o experimentar en este momento, ¿no? En esta semana constante, concretamente, disculparme. Entonces es importante que nosotros estemos lo más tranquilos posibles, que no nos alteremos mucho porque es parte del proceso, y ver la realidad o poder conectar con esa capacidad de ver sin filtros, de ver sin esa venda que nos tapaba anteriormente los ojos,
nos puede causar alguna sensación de incomodidad, pero si somos capaces de vivir esto desde la tranquilidad, vamos a darnos cuenta de que todo es parte del proceso en el que nos encontramos y que no hay nada negativo en ello, sino todo lo contrario. Vamos a ver la luz de la situación, ¿no? Vamos a poder ver con transparencia, sin que nos tape, digamos, la visión absolutamente nada. Y luego la segunda carta que ha caído también es una carta que me parece muy apropiada para el mensaje que hay para esta semana, que es finales y principios, y te dice: lo viejo debe liberarse para que lo nuevo pueda entrar. Bueno, como os decía, este sumo sacerdote nos dice de que hay un cambio, hay una transformación y que va a depender mucho de cómo nosotros actuemos. Si tu manera anterior, lo voy a decir de esta manera, la forma vieja, antigua que tenías de funcionar era queriendo agradar a los demás, queriendo pues ser aceptado o aceptada, teniendo mucho miedo a la crítica, al qué dirán, etcétera, es momento de dejar todo eso atrás y liberarte de ello para que pueda entrar lo nuevo, que es ser tú mismo o tú misma lo más genuinamente posible y para que realmente tú puedas vivir una experiencia más en sintonía con quien tú eres en realidad. Con lo cual a mí me parece súper interesante. Bien, ¿con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Os voy a aconsejar que durmáis con la carta del sumo sacerdote. ¿Por qué con esta carta? Bueno, porque creo que es muy importante que podáis daros cuenta y ver con la máxima claridad posible que en muchas ocasiones vosotros adoptáis un personaje y no estáis haciendo realmente lo que queréis hacer porque estáis sujetos a la aceptación de las personas que tenéis alrededor, sobre todo a nivel social. Si vosotros tenéis una manera de pensar, una manera de vivir diferente o, voy a decir, no exactamente igual que el resto de las personas con las que habitualmente os codeáis o tenéis alrededor, pues no pasa absolutamente nada. Yo creo que es muy importante que se fomente que cada uno sea tal y como es, con respeto, con educación siempre, evidentemente, tratando de también ser respetuoso y educado con todas las otras personas que no ven o no piensan igual que uno. Y esto es muy interesante que se lleve a cabo, porque al final en la diversidad es donde está el aprendizaje y donde nos podemos nutrir todos, ¿no? Entonces, esta carta te puede ayudar mucho a ver ese tipo de personaje que te creas en muchas ocasiones que no tiene nada que ver con tu verdadera esencia. Por eso te va a venir muy bien dormir con esta carta. Y luego voy a hablaros de la vibración número 5 para esta semana respecto a este mensaje que tenemos aquí encima de la mesa. Fijaros que en este caso nos habla de que es bueno que nos adaptemos a los cambios, a las transformaciones. A veces soltar lo viejo, lo antiguo, nuestras viejas costumbres, nuestra manera de actuar anterior a lo que nos sosteníamos y nos venía bien anteriormente, pero que hemos ido descubriendo que eso no nos aporta nada bueno, que no es bueno para nosotros. Es muy bueno estar abiertos a los cambios, a los embates de la vida, a las transformaciones. Siempre estamos en constante evolución y la evolución va asociada a los cambios y a las transformaciones personales, con lo cual es muy importante que en este momento durmamos con ese número 5 que nos va a ayudar a que soltemos, a que seamos más libres y a que estemos más predispuestos para hacer ese cambio, ¿no? Hacer esa transformación y no tener resistencias. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 2, cuarzo de roca, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente. ¿Qué me aconseja el tarot esta semana? Vamos a ver qué canalizamos para esta semana. Bueno, fijaros, esta semana nos invita a hacer un ejercicio
de introspección, pero no solamente de introspección, sino además también nos invita a hacer un ejercicio de templarnos, ¿vale? Debemos de templarnos, debemos de llegar a un equilibrio porque hay que intentar hacer las cosas desde un lugar diferente. Me viene mucho como un impulso muy grande, una manera de actuar ante la vida por las experiencias, por las circunstancias de vida, como que siempre habéis tenido que estar en acción, bien, enfrentando las adversidades de la vida, los embates, las circunstancias, y siempre habéis sido como muy resolutivos, muy resolutivas, y es como que hay un agotamiento o un cansancio respecto a esta cuestión en concreto, ¿de acuerdo? Pero además estáis acostumbrados o acostumbrados a hacerlo desde la lucha constante, ¿de acuerdo? Y aquí se pide que actuéis desde un lugar distinto. Quiero decir, esa inercia la tenéis que seguir manteniendo, pero más equilibrada, más sosegada, más estabilizada. Y esto creo que es muy importante que entendáis el mensaje que hay aquí. Fijaros, la suma sacerdotisa nos está invitando a que hagamos una reflexión, a que miremos en nuestro interior, pero sobre todo a salir de una dualidad en la que nosotros tenemos las respuestas para poder avanzar y poder solucionar cualquier situación o circunstancia que se pueda de alguna manera pues materializar en la vida nuestra, pero aún así hay una acción, y esa acción siempre es a la desesperada, ¿de acuerdo? Entonces se buscan soluciones porque tenéis mentes muy ágiles, muy rápidas, en las que siempre aparecen soluciones rápidas también en momentos muy complicados y desesperados, incluso os diría, pero no hay una meditación con eso, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Estoy en una situación complicada, difícil, en la que necesito una salida, necesito una solución a esto, entonces mi capacidad de resolución me lleva a esto, bien, a que tengo que hacer esto y lo hago. Pero ¿qué ocurre? Paso a la acción y no pienso en las consecuencias que me va a traer pasar esa acción, ¿de acuerdo? Entonces, sí que tienes las herramientas, las capacidades para hacer esto, pero te falta, o te saltas, digamos, una fase del proceso, que sería el meditar si esa solución la puedes hacer de una manera o la puedes hacer de otra. Quiero decir, la solución ya ha aparecido, pero ¿de qué manera la llevo a cabo? Esto sería lo que deberías de meditar. Bien, y esto a veces no lo haces porque en el momento, pues bueno, las circunstancias, la situación te llevan a actuar de forma rápida, pero te olvidas de que luego eso tiene una repercusión, tiene un precio para ti, y esto es un poco lo que nos está diciendo esta carta en este caso. Fijaros que la carta de los enamorados, en este caso para mí me habla mucho de llegar a un equilibrio, ¿de acuerdo? De estar en armonía a nivel interior. ¿Qué quiere decir? No te precipites, no hagas las cosas rápidamente. Fijaros que hay un león que está dormido, en esta carta concretamente hay un león que está dormido y una mujer durmiendo con él. Quiere decir, es una imagen en la que hay una cierta protección, pero también seguridad, ¿de acuerdo? Quiere decir, está la delicadeza y está la fuerza bruta, ¿no? Aquí, en esta carta. Entonces, ¿de qué manera vas a actuar a partir de ahora con las decisiones que tomes? ¿Qué quiere decir esto? Que te plantees seriamente de qué manera vas a actuar cuando tengas que salir de una situación determinada. Es posible que ahora estés en una de ellas, o que no hace mucho hayas estado y hayas tomado una decisión para poder salir de esa circunstancia, ¿de acuerdo? Si es el momento de que
hagas esa parte que siempre te has saltado de forma inconsciente, te la has saltado, que ha sido la de meditar. Bien, esta es la solución, este es el camino que tengo que tomar, pero ¿cómo lo voy a transitar? ¿De pie, en caballo, en coche, en bicicleta? ¿Cómo lo voy a transitar? Solamente coges el camino que tienes que coger, pero no te planteas de qué manera vas a caminar ese camino, lo vas a transitar. Y ese, digamos, es el desequilibrio que crea muchas veces, en que cuando has buscado una solución, al principio es momentánea y es positiva, pero luego trae consigo una serie de situaciones más allá, ¿no? Entonces, te dice que te temples, que es momento de que temples esos movimientos rápidos que tú tienes, esa capacidad tan grande que tú tienes para conectar con la solución. Tienes luego que elaborarla, la tienes que llevar a un nivel en el que realmente el movimiento sea meditado y sea lo más positivo para ti, porque al final se trata de eso. Porque, claro, cuando tú llegas a este tipo de conclusiones, esta es la solución, aquí es donde yo me voy a mover y hacia donde me voy a dirigir, lo que haces es accionar, pero no piensas en el esfuerzo o las complicaciones o las situaciones que pueden venir después respecto a ese movimiento, esa decisión que tú has tomado, ¿de acuerdo? Entonces, como te digo, es momentáneo al principio, pero luego trae una serie de consecuencias. En este caso te dicen, medita, ¿bien? Y si tú estás en este momento de hacer ese movimiento, te dicen, medita de qué manera vas a continuar esa decisión que has tomado, ¿bien? Y si ya la has tomado, estás todavía a tiempo de poder transformar parte de ese movimiento que has hecho, aunque creas que no. Este es el mensaje que nos están dando con mucha fuerza, ¿eh? Bien, fijaros, la emperatriz nos invita a tomar conciencia de todo esto. Nos invita a que esos movimientos, esos cambios, esas decisiones que nosotros tomamos, estén enfocadas más hacia lo que sería recibir luego unos resultados positivos. Bien, quiero decir, vamos a sembrar esas semillas en un campo que sea fértil, que sepamos que una vez las reguemos, pues van a tener los nutrientes suficientes para que esas semillas luego puedan crecer sanas y fuertes, ¿de acuerdo? Y se desarrollen correctamente. Esto es lo que nos estaría diciendo esta carta. Es el momento de hacer ese movimiento, pero meditado y sabiendo muy bien hacia dónde me dirijo y con qué herramientas o de qué herramientas dispongo para poder hacer ese movimiento y para poderme dirigir hacia ese lugar, ¿bien? Con lo cual, a mí me parece muy interesante que tengamos en cuenta esa percepción, esa visión, ¿no? De que es momento de aprovechar, digamos, todo esto durante esta semana, en que esas soluciones que vengan también las podamos meditar para poder encaminarnos hacia un lugar que sea mucho más fértil del que habitualmente nosotros estamos acostumbrados, porque claro, las decisiones que se han tomado hasta ahora, yo no voy a decir que hayan estado mal tomadas, todas eran necesarias para llegar a este momento, con lo cual todas han sido correctas. Pero si tú estás escuchando esto en este momento, es porque ahora tienes la oportunidad de hacerlo desde un lugar distinto. ¿Y por qué tienes la oportunidad ahora y no la has tenido antes? Porque ahora tienes un rodaje y un aprendizaje que antes no tenías. Y ahora el resultado va a ser mucho más fructífero para ti. Con lo cual me parece muy bonito el mensaje que tenemos aquí. Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Mirad, se me han caído estas. Voy a barajar estas, ¿vale?
Bueno, qué curioso, nos sale la carta de Ostara, la fertilidad. Fijaros, es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos, accedas a nuevas ideas y alumbre nuevas condiciones. Es que yo no voy a añadir mucho más con esta carta porque creo que os lo he explicado mucho con la emperatriz y está muy en consonancia con ella, pero además creo que es el momento de que accedas a nuevas ideas y nuevas maneras de enfocarte en la vida y que estás en un momento en que puedes cambiar las condiciones de tu vida, porque al final cada uno de nosotros tenemos ese poder. Lo que pasa es que va a depender también del momento de conciencia que tengamos cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos ese poder de crear nuevas condiciones en nuestra vida y en nuestras circunstancias personales, con lo cual me parece súper interesante. Bien, ¿con qué carta os voy a aconsejar que durmáis esta semana? Bueno, con la carta de la emperatriz. ¿Por qué la carta de la emperatriz? Porque creo que es el momento de que podáis ver las diferentes opciones, posibilidades que tú tienes por delante en tu vida. De hecho, esta carta te va a ayudar a conectar con nuevas ideas. Y esto es muy interesante, porque vamos a ver posibilidades donde antes no imaginábamos que podíamos ver o ni siquiera que estaban ahí esas posibilidades. Esta carta nos ofrece un abanico de posibilidades y nos ofrece la posibilidad de conectar con esos proyectos y con la posibilidad de ver más allá lo que puede suceder de aquí a un tiempo. Bien, nos puede conectar con todo eso y en este momento creo que es muy buen momento para que conectéis energéticamente con ello. Y para dormir con un número, yo creo que el 3 os va a venir muy bien, porque tenéis que salir de esa energía en la que ha habido siempre una dualidad, en la que habéis estado siempre que sí, que no, que sí, en la que no habéis conectado con el disfrute de las cosas, y es un momento para empezar a materializar cosas a través de hacer aquello que realmente os gusta y os conecta con vuestra energía personal. ¿Qué quiere decir esto? Este 3 os va a ayudar mucho a ver qué es lo que realmente os gusta, a tomar conciencia de qué es lo que realmente os hace ilusión, lo que os motiva, qué cosas son las que os llenan realmente la vida y os hacen sentiros plenos y en felicidad. Entonces, esta semana os va a venir muy bien también para todo el mensaje que hay aquí en el tarot, con lo cual me parece súper interesante que podáis dormir tanto con la carta de la emperatriz como con el 3, cada uno con una connotación que os va a venir muy bien tanto si elegís una como si elegís las dos cosas, ¿de acuerdo? Bien, espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también de corazón la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y recordarte que si te apetece, pues el viernes vuelvo a subir vídeo a las 2:30 del mediodía. Solamente me queda ya despedirme y desearte que pases una estupenda y maravillosa semana. Hasta pronto.